cordial saludo para todos. Hoy vamos a ver un tema muy importante que se llama el suelo. El suelo es un tema que es transversal con las ciencias agrícolas, con las ciencias pecuarias, con biología, con química y con las ciencias básicas también. Para hablar del suelo, ya nuestros estudiantes o mis estudiantes tienen la app de suelos para niños instaladas en sus teléfonos, lo cual va a hacer el trabajo mucho más fácil, mucho más didáctico y muy fácil de aprender sobre el suelo y todas sus interacciones, componentes y demás. Listo, ya tenemos instalada nuestra app en nuestros teléfonos. Empezamos a hablar del suelo. Primero que todo, esta app nos trae unos capítulos y el primero de ellos se llama Exploremos el suelo. Conoceremos los componentes del suelo, sus principales características y la importancia que tiene para desarrollarse, para el desarrollo de la vida sobre la Tierra. Hay unas preguntas ahí muy importantes que es, ¿qué es el suelo? ¿Qué es la Tierra? ¿El suelo tiene vida? ¿Por qué el suelo es importante? Y precisamente en esta app abordaremos cada una de esas respuestas en un aprendizaje colectivo o un aprendizaje autónomo. Continuamos, entonces el suelo nos dice que es la porción más superficial de la corteza terrestre, constituida en su mayoría por residuos de roca provenientes de procesos erosivos y otras alteraciones físicas y químicas, así como de materia orgánica fruto de la actividad biológica que se desarrolla en la superficie. ¿Cómo está compuesto el suelo? Nos menciona que de sólidos, líquidos, gaseosos. Entre ellos también encontramos los gases de efecto invernadero. Y en el capítulo 2, entonces, podemos encontrar un nuevo tema. ¿Cómo se forma el suelo? Vamos a aprender sobre los materiales que dan origen al suelo y su proceso de transformación. Además, veremos cómo los factores del clima, relieve y organismos ayudan en la transformación y evolución de este recurso a través del paso del tiempo. Vamos a encontrar ahí una serie de ítems que podemos abordar y están sus respuestas. Rocas, procesos que intervienen en la formación del suelo, factores formadores de un suelo, el clima, organismos, tiempo y paisaje. Estos temas, cada uno de ellos los vamos a abordar. También hablaremos de la variabilidad, la fertilidad, la mutabilidad y la solidez de ese mismo suelo. En el capítulo 3 podemos encontrar cómo diferenciamos los suelos a través de sus propiedades. Todos los suelos de las diferentes regiones del planeta presentan características especiales que los diferencian e identifican. Ahí vamos a encontrar entonces una serie de preguntas. ¿Qué es el perfil del suelo? ¿Qué son las propiedades del suelo? Propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades biológicas, fertilidad y análisis de suelo. En este capítulo vamos a encontrar cada una de las respuestas a estas preguntas y a estos conceptos. Es muy importante, por ejemplo, si nosotros hablamos de cómo es la estructura del suelo o los diferentes tipos de suelos, entonces vamos a encontrar los suelos arenosos, los suelos calizos, los suelos húmedos, los suelos arcillosos, los suelos pedregosos, los suelos mixtos y sucesivamente una muy buena información de interés para todos. Mientras tanto, en el capítulo 4 vamos a encontrar en qué se usa el suelo y qué ocurre si lo utilizamos mal. Es una muy buena pregunta. Veremos las funciones que cumple el suelo como componente natural, las actividades en las que se usa y el deterioro al que se ha visto sometido por condiciones naturales o por acción del hombre. Hay unas preguntas. ¿Qué funciones cumple el suelo? ¿Para qué usamos el suelo? Cobertura vegetal, degradación de suelos y mal uso del suelo. Ahí entonces podemos responder cada una de estos ítems que nos menciona o conceptos. Mientras tanto, en el capítulo 5 hay una importante pregunta. ¿Qué podemos hacer para cuidar el suelo? Muy importante. Esta pregunta es la que muchos niños inicialmente se hacen y las respuestas están acá. El suelo es un recurso que nos permite desarrollar muchas actividades
y es la fuente de alimento para los humanos y demás seres vivos. Para que continúe su labor, debemos cuidarla. Existen muchas maneras de hacerlo y es precisamente lo que estudiaremos en este capítulo. ¿Qué es la conservación? Uso las tierras por capacidad. ¿Qué debemos hacer? Áreas protegidas y beneficios. Precisamente se abordará cada uno de estos temas en el link o los conceptos que debemos abordar. En el capítulo 6, entonces, tenemos la pregunta: ¿se puede planificar el uso del suelo? Conoceremos los principales mapas que nos ayudan a proyectar en el futuro el uso del suelo en Colombia y su utilidad, que se obtiene al tenerlos para conservarlos y cuidarlos. Y hay unas preguntas muy importantes. ¿Qué es planificar? ¿Cómo se planifica? ¿Para qué sirven los mapas? Beneficios: emprender el uso del suelo. Y ya vamos en el capítulo número 7, un paseo por las regiones naturales y los suelos de Colombia. Observaremos algunas de las características del territorio colombiano, sus paisajes, sus suelos y las actividades económicas en las diferentes regiones. Visitaremos los nevados y las montañas más altas, los valles de caudalosos ríos, la selva, los bosques, las playas, las llanuras y nuestras islas. Vamos a tener unos conceptos también, lo que son de mapas: región Caribe, región insular, región andina, región Pacífico, región Orinoquía y la región amazónica. Finalmente, le damos los créditos al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. ¿Cuál es el laboratorio para este tema de suelos? Porque listo, ya tenemos la parte teórica, ahora viene el trabajo de campo, el trabajo experimental. En este trabajo de campo, para hacer el reconocimiento de los diferentes tipos de suelos, reconocer los horizontes del suelo, también sus componentes biológicos, físicos, microbiológicos, como es entre ellos la textura, el color, el olor y cierto comportamiento de los grados de coloración que encontramos en el suelo. Para ello, vamos a construir unas calicatas y en esas calicatas podremos observar diferentes propiedades de los suelos. Podemos encontrar lo que es el grosor, la medición del grosor de la capa de materia orgánica, las coloraciones diferentes en cada calicata, las coloraciones que presentan los suelos precisamente, donde cada color nos da un significado o cómo ha sido la interacción que ha sufrido ese suelo, la textura, tipos de suelos, ¿verdad? Si es arenoso, arcilloso, si son o qué clase de suelos son los que nosotros tenemos en nuestra región, en nuestra finca. Recordemos que los suelos varían de un lugar a otro. También podremos observar lo que son algunos microorganismos que están presentes en el suelo, los niveles de compactación. Estos niveles de compactación son muy importantes porque precisamente en zonas ganaderas es donde los suelos están mucho más compactados y se vuelven muy difíciles para el tema de la agricultura. ¿Por qué? Por uso masivo de producción ganadera. Conoceremos los horizontes. Son 3 las calicatas dispuestas para el aprendizaje precisamente en nuestra granja. Una calicata podemos en potrero, otra en zona de yarumos y otra en cultivo de cacao. Es precisamente que realizar calicatas en diferentes puntos nos da o podemos revisar cuáles son esas diferencias significativas que precisamente podemos abordar y estudiar los suelos como tal a través de las calicatas. Gracias por su atención.